Creo que logré hacerlo todo. Me demoré, pero lo logré. Ujú. ¿Logran ver bien todo en la pantalla? ¿Empezamos entonces? Sí, doctor. Bien, Sí, doctor. entonces voy a iniciar. Cualquier duda la vamos a ir contestando al final, así que las pueden ir anotando. Y al final de la presentación responderé todas las dudas. En el día de hoy les voy a hablar someramente sobre hipotiroidismo. Yo sé que estamos todos bastante preocupados por el coronavirus y hay buenas razones para estar preocupados por ello y que ese ha sido el motivo principal o secundario de muchas de las charlas que ustedes han visto probablemente, pero el resto de las enfermedades siguen existiendo. A pesar del coronavirus, sigue habiendo hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, asma, cáncer. Así que no hay que perder de vista que el resto de las patologías sigue existiendo. Así que a eso nos vamos a abocar el día de hoy, sobre el hipotiroidismo. Eh, Primero hay que tener claro qué es la tiroides. La tiroides es una glándula que se ubica en el cuello. Aquí la pueden ver, es como con una forma de mariposa. Y se ubica en el cuello por delante de la tráquea. Es pequeña, mide aproximadamente 5 por 2 centímetros. Es difícil de palpar. Cuesta tocar la glándula tiroides incluso para personas entrenadas para lograrlo. Así que para la mayoría de la población resulta bastante difícil tocar con facilidad a la glándula tiroides, además que es bastante pequeña. Así que cuando uno tiene aumento de volumen en la parte de adelante del cuello, y uno cree que podría ser la glándula tiroides, también hay que considerar que puede ser otra causa, que puede ser la grasa que está delante del cuello o incluso pueden ser los ganglios que se inflaman durante alguna infección de la garganta, por ejemplo. Otra cosa que quiero destacar con esta diapositiva es la relación que hay entre la glándula tiroides, que es esta cosita muy pequeña que ven aquí, la tráquea, que está justo por detrás de la glándula tiroides, y el esófago, que está atrás de la tráquea. Si se fijan, la tráquea es bastante grande, es una estructura cartilaginosa, es rígida y está permanentemente abierta porque por ahí es necesario que entre el aire. Y por detrás de la tráquea está el esófago, que es bastante más delgado, es una estructura virtual, eso quiere decir que está colapsada o cerrada la mayor parte del tiempo y solamente se abre cuando pasa el bolo alimenticio desde la boca hacia el estómago. ¿Por qué muestro esto? Porque es bastante común o frecuente que las personas tengan dificultades para tragar y atribuyan esto a un trastorno tiroideo. Y si se fijan, es bastante difícil que la glándula tiroides provoque problemas para tragar porque para llegar al esófago tendría que pasar primero por la tráquea. Así que si alguien tiene un problema tiroideo lo suficientemente grave, como un cáncer maligno, por ejemplo, es difícil que provoque problemas para tragar sin antes provocar problemas para respirar. Así que estar atento a eso. Es difícil que los problemas tiroideos provoquen problemas para tragar o disfagia. Ahora que ya conocemos dónde está ubicada la glándula tiroides, vale decir, en el cuello, adelante, por delante de la tráquea, que a su vez está por delante del esófago, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la función de la glándula tiroides? La glándula tiroides se encarga de regular la velocidad a la que funciona el metabolismo de nuestro cuerpo. A grosso modo, regula la velocidad a la que todo funciona. Es como el acelerador de nuestro organismo. Si la tiroides
funciona en exceso, todo va a funcionar más rápido. Si la tiroides funciona más lento, todo va a funcionar más lento. ¿Y cómo logra la glándula tiroides regular el metabolismo de todo nuestro cuerpo? Lo logra mediante hormonas tiroideas. Y estas hormonas tiroideas necesitan yodo para ser producidas. Y el yodo es un mineral que está presente en muchos alimentos, como pueden ver acá. Principalmente está presente en productos del mar, pescado, marisco y algas, pero como pueden ver también está presente en frutos rojos, varias frutas, legumbres, huevos. Antiguamente, cuando había problemas de desnutrición en la población, esa era la principal causa de hipotiroidismo, que la población estaba desnutrida, no tenía acceso a los alimentos y por lo tanto la tiroides no tenía suficiente yodo para producir hormonas tiroideas y se desarrollaba hipotiroidismo. Por eso y por muchas otras razones también es que se empezó por parte de varios países, incluido Chile, en yodar la sal, para que así las personas tuvieran suficientes aportes de yodo en la alimentación. Actualmente, la deficiencia de yodo no es un problema. Actualmente no tenemos problemas de desnutrición, todo lo contrario, tenemos problemas de exceso de peso y en general no hay un acceso difícil a los alimentos y seguimos teniendo la sal yodada. Por lo tanto, actualmente la principal causa de hipotiroidismo no es la falta de yodo en la dieta, sino que otra causa que vamos a ver un poco más adelante. Y estos son los dos principales problemas que puede tener la glándula tiroides. Cuando la glándula... Doctor, Dígame. perdón, Marisol, ¿Sí? ¿podría apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Ya, doctor, disculpe. Ok, gracias. Entonces, cuando la glándula tiroides funciona poco, flecha para abajo, ese es el hipotiroidismo. Hipotiroidismo es poco. Y cuando la glándula tiroides funciona en exceso, flecha para arriba, hiper. Hipertiroidismo es mucho. Y estas son las dos principales patologías que se pueden presentar en la glándula tiroides. Y estas ilustraciones que ven acá nos pueden ya dar una pista de cuáles son los principales síntomas o signos, tanto del hipotiroidismo, poco funcionamiento de la glándula tiroides, como el hipertiroidismo, un excesivo funcionamiento de la glándula tiroides. Primero, hablar muy brevemente del hipertiroidismo. Hipertiroidismo mucho, flecha para arriba. En el hipertiroidismo hay un exceso en funcionamiento de la glándula tiroides. La glándula tiroides está produciendo hormonas en exceso y eso hace que todo funcione mucho más rápido. ¿Y cuáles son los síntomas que provoca el hipertiroidismo? Varios. Produce baja de peso, nerviosismo, temblores, palpitaciones, diarrea, aumenta la presión arterial, sudoración. También puede haber bocio, que es aumento del tamaño de la glándula tiroides, y exoftalmo, que es una protrusión anterior de los ojos. Los ojos están como saltones. Los síntomas del hipertiroidismo suelen ser bastante molestos. Yo diría que mucho más molestos que los síntomas del hipotiroidismo. Pero afortunadamente el hipotiroidismo es poco frecuente, afecta solamente al 1% de la población. Por ejemplo, yo como médico general veo a pacientes con hipertiroidismo solamente 1 o 2 veces al año. Es poco frecuente, afortunadamente. Ahora, las causas del hipotiroidismo son múltiples. Habitualmente, el hipertiroidismo requiere un estudio bastante complejo. Uno se ve la necesidad de tomarse varios exámenes
Y el tratamiento va a ser también muy variable dependiendo de las múltiples causas que puedan estar ocasionando el hipertiroidismo. Y habitualmente el hipertiroidismo requiere un diagnóstico, manejo y tratamiento por parte de un médico especialista o endocrinología. Por otro lado, tenemos el hipotiroidismo. Flecha hacia abajo, el hipotiroidismo es una baja en el funcionamiento de la tiroides. La tiroides está produciendo menos hormonas y provoca los síntomas opuestos. Hay una alza de peso o una dificultad para bajar de peso, hay una lentitud, hay una hipersomnia, el paciente se siente somnoliento, se siente fatigado, hay calambres, hay intolerancia al frío, el paciente es friolento, constipación, dificultad para ir al baño, o incluso pueden haber síntomas eh, muy similares a la depresión. Ahora los síntomas del hipotiroidismo no suelen presentarse todos juntos, suelen ser síntomas leves y presentarse en pequeñas cantidad, uno o dos, no todos juntos al mismo tiempo. Los síntomas suelen ser ambiguos, suelen ser mínimos. Pero el hipotiroidismo es mucho más frecuente. Yo, por ejemplo, como médico general, veo pacientes con hipotiroidismo casi todos los días. A diferencia del hipertiroidismo, donde las causas eran múltiples, en el hipotiroidismo la principal causa suele ser esta: la tiroiditis crónica autoinmune, también conocida como tiroiditis de Hashimoto, en que el sistema inmunológico, mediante anticuerpos, atacan a la glándula tiroides. El sistema inmune nuestro es el sistema que se encarga de defendernos de virus, de bacterias, de parásitos, pero en este caso hay un mal funcionamiento del sistema inmunológico y es el propio sistema inmune, el propio cuerpo, el que comienza a atacar a la glándula tiroides, y esto produce un proceso de inflamación, desinflamación, un ciclo: inflamación, desinflamación, inflamación, desinflamación. Y este proceso largo, con el tiempo, produce hipotiroidismo porque va atrofiando a la glándula tiroides, la va como lentamente destruyendo. Por eso es que, como este proceso es largo, el hipotiroidismo afecta principalmente a los adultos. Por supuesto que hay personas jóvenes de veintitantos años con hipotiroidismo, por supuesto que hay adolescentes con hipotiroidismo también, pero es menos frecuente. La gran mayoría de los pacientes con hipotiroidismo es personas ya adultas, sobre 40, sobre 50 años. Existen también otras causas menos comunes de hipotiroidismo y algunos fármacos como la amiodarona, que se usa para problemas cardíacos, o el litio, que se usa para problemas psiquiátricos, que también pueden ocasionar un hipotiroidismo, pero es mucho menos frecuente. Por lejos, la principal causa de hipotiroidismo es esta: la tiroiditis crónica autoinmune. Y al ser este un asunto genético, hay que estar muy atento a la historia familiar. La mayoría de los pacientes con hipotiroidismo tienen antecedentes familiares. Hay un hermano, un primo, la mamá, el papá, el tío, alguien más en la familia que tiene hipotiroidismo también. Nosotros mencionamos varios síntomas, tanto del hipotiroidismo como del hipertiroidismo, y estos dos síntomas o signos son bastante peculiares, que son el bocio y el exoftalmo. El bocio es el aumento de tamaño de la glándula tiroides, que puede ser tan grande que puede llegar a ser visible incluso. Y el exoftalmo es la protrusión anterior de los ojos, o se ven los ojos saltones. Y estos dos signos muchas veces están juntos y se pueden ver tanto en el hipertiroidismo como en el hipotiroidismo. Entonces ya tenemos claro que la tiroides es una glándula que se encuentra en el cuello, que se encarga de regular la velocidad del metabolismo de todo nuestro cuerpo, que eso lo hace mediante hormonas en base a yodo, y que puede haber un hipotiroidismo donde hay un poco funcionamiento y un hipertiroidismo donde hay un exceso de funcionamiento. ¿Cómo uno diagnostica estos problemas
tiroideo, uno lo hace midiendo las hormonas tiroideas. Y para eso hay que entender someramente cómo funciona el eje tiroideo. La tiroides es esta, no se manda sola. La tiroides es comandada por la hipófisis, que es una glándula que está en la base del cráneo, y que mediante esta hormona, que es la TSH, manda a la tiroides a producir hormona tiroidea. Y por el comando de esta TSH es que la tiroides produce hormonas tiroideas que son estas, la T3 y la T4. Entonces, lo más lógico sería pensar que mediante la medición de estas hormonas, la T3 y la T4, es que uno hiciera el diagnóstico de hipotiroidismo. Si hay pocas hormonas, hay un hipotiroidismo. Si hay mucha hormona, hay un hipertiroidismo. Pero lamentablemente no es así. La medición de las hormonas tiroideas, la T4 y la T3, no es lo suficientemente confiable para diagnosticar problemas a la tiroides. Por lo que se usa principalmente la TSH. Y esto puede causar bastante confusión porque la TSH se mueve de manera totalmente opuesta a las hormonas que produce la tiroides. Si la TSH está alta, eso quiere decir que la tiroides está funcionando poco, o sea, hay un hipotiroidismo. Y si la TSH está baja, eso quiere decir que la tiroides está funcionando mucho. Hay un hipertiroidismo, totalmente lo opuesto a lo que uno cabría imaginar. Por eso es que hay que ser bien cuidadoso en que cuando uno se toma un examen de TSH, no sacar conclusiones apresuradas, y para no confundirse, mejor consultar a un médico para que haga una correcta interpretación del examen, porque en verdad como se mueve de la manera opuesta a la lógica que uno tendría, puede llevar a confusión por parte de los pacientes. La ecografía es bastante útil, pero la ecografía no hace diagnóstico de hipotiroidismo. La ecografía sirve como apoyo al diagnóstico. Porque, como vimos anteriormente, el bocio, aumento de tamaño de la tiroides, se puede presentar tanto en el hipertiroidismo como en el hipotiroidismo. Entonces, si nosotros vemos una tiroide aumentada de tamaño mediante una ecografía, podría ser un hipotiroidismo, podría ser un hipertiroidismo, como también podría ser que uno tenga bocio y la tiroides esté funcionando absolutamente normal. Entonces, si bien la ecografía es útil como apoyo, no es algo que haga diagnóstico o que sea imprescindible para hacer el diagnóstico ni de hipotiroidismo ni de hipertiroidismo. Otra cosa útil que tiene la ecografía es que como los pacientes con hipotiroidismo tienen habitualmente una tiroiditis, como dijimos, una tiroiditis crónica autoinmune, y esto provoca una inflamación y desinflamación cíclica de la glándula tiroide, los pacientes con hipotiroidismo tienen mayor riesgo de presentar nódulos y cáncer tiroideo, por lo que ahí la ecografía es útil para controlar de vez en cuando a los pacientes, una vez al año idealmente, para cerciorarnos de que no estén desarrollando nódulos tiroideos malignos. Ahora, el tratamiento del hipotiroidismo consiste en darle al paciente las hormonas que la tiroides del paciente no logra producir. Y eso se logra mediante la administración de levotiroxina, que es una pastilla, un comprimido que el paciente debe tomar a diario, todos los días. Es crónico. Tener hipotiroidismo actualmente es como tener hipertensión, como tener diabetes, es una enfermedad con la que uno tiene que aprender a lidiar
siempre y tomar la medicación todos los días. Ahora, ¿qué cantidad de hormona? Eso va a depender de muchos factores, de la edad, de los síntomas que uno tenga, de cómo estaban los exámenes iniciales. Por eso es que hay muchas cantidades de comprimidos de levotiroxina. Hay levotiroxina de 25, de 50, de 75, de 88, de 100, de 112, de 125, hasta de 200 máximo hay. Y la cantidad va a depender de muchos factores. Y la cantidad de hormona que uno requiera puede ir cambiando con el tiempo. A medida que uno va envejeciendo, puede requerir menos hormona. Si la glándula se va inflamando cada vez más y se va atrofiando cada vez más, puede requerir uno más hormona. Si uno presenta cambios importantes de peso, también va a requerir diferentes cantidades de hormonas. Por eso es que es importante tener los controles cada cierto tiempo, no asumir que si a uno le indicaron una cierta cantidad de levotiroxina, una vez esa es la cantidad que va a tomar para siempre. No, uno tiene que controlarse cada cierto tiempo, al menos cada 6 meses, porque la cantidad de hormona que uno requiera puede ir cambiando con el tiempo. Ahora, ¿para qué uno quiere tratar el hipotiroidismo? Bueno, principalmente para combatir los síntomas que el hipotiroidismo produce, pero no solo eso. Uno trata el hipotiroidismo para regular el riesgo cardiovascular del paciente. Tener la tiroides descontrolada produce alteraciones de la presión arterial, produce alteraciones del colesterol, produce alteraciones cardíacas, por lo tanto, aumenta nuestro riesgo cardiovascular. Un paciente hipotiroideo sin tratamiento o con tratamiento inadecuado tiene un riesgo cardiovascular mayor. Eso quiere decir que tiene más riesgo de tener un infarto al corazón, una trombosis cerebral. Y por eso uno trata al paciente, para disminuir el riesgo cardiovascular del paciente. Este es un concepto bastante interesante, que es el hipotiroidismo iatrogénico. Muchas veces, el tratamiento de un problema tiroideo consiste en provocarle hipotiroidismo al paciente. Y uno dirá, ¿pero cómo? Sí, y ocurre así. Por ejemplo, alguien que tiene un hipertiroidismo, alguien que tiene una tiroides que está produciendo mucha hormona y eso le está produciendo muchos síntomas, a veces el tratamiento consiste en irradiar a la glándula, en quemarla, atrofiarla, y eso provoca un hipotiroidismo al paciente. Alguien que tiene un bocio, por ejemplo, un bocio muy grande, y hay que extirpar a la glándula tiroides quirúrgicamente, uno se queda sin glándula tiroides, uno queda hipotiroideo. O si a uno le detectan un nódulo maligno o un cáncer en la tiroides y hay que extirpar parte de ella o toda la glándula, uno queda con un hipotiroidismo. Y cuando ese hipotiroidismo es producido por el acto médico, se llama así, hipotiroidismo iatrogénico. Ya para ir cerrando, es muy importante tener presente que el hipotiroidismo es una garantía GES. Hay muchas enfermedades que están en el GES, más de 80, la hipertensión, la diabetes, la esquizofrenia, montones. Y una de ellas es el hipotiroidismo, letra pequeña, ojo, es mayores de 15 años. Eso quiere decir que al ser una patología GES, por ley, es el prestador de salud, ya sea FONASA o ISAPRE, el que debiera hacerse cargo de la situación. Así que si uno tiene hipotiroidismo y si uno no está en el GES, le puede pedir al médico que lo está tratando a uno que le haga una notificación GES y con esa notificación GES uno puede empezar a controlarse en el consultorio o presentarse a su ISAPRE para que la ISAPRE o el consultorio se hagan cargo de la situación y en el consultorio a uno le da la medicación de manera gratuita y en la ISAPRE uno tiene acceso a un médico que a uno lo controle a mucho menor precio que si uno pagara de forma particular y uno tiene acceso a la medicación a mucho menor precio que uno tendría si lo pagara también de manera particular.
En resumen, ya terminando, una recapitulación. La tiroides es una glándula ubicada en el cuello, 4:37. por delante de la tráquea. La tiroides se encarga de regular el metabolismo del cuerpo mediante las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas requieren yodo para su elaboración. El yodo está presente en varios alimentos, sobre todo en los productos del mar y en la sal yodada. En el hipertiroidismo hay un aumento en el funcionamiento de la tiroides. Los principales síntomas del hipertiroidismo son la baja de peso, los temblores, la palpitación, intranquilidad, intolerancia al calor, diarrea. El hipertiroidismo es poco frecuente, afortunadamente, solamente el 1% de la población. Y las causas de hipertiroidismo son muchas, se requiere un estudio complejo, un tratamiento diverso y muchas veces el estrecho seguimiento de endocrinología. Por otro lado, en el hipotiroidismo hay una disminución del funcionamiento de la glándula tiroides y los principales síntomas son el alza de peso, el cansancio, la lentitud, problemas de memoria, constipación, intolerancia al frío. Y la principal causa de hipotiroidismo es la tiroiditis crónica autoinmune, también conocida como tiroiditis de Hashimoto, y al ser algo autoinmune, los factores genéticos familiares son importantes en el desarrollo de esta tiroiditis. Tener presente que el exoftalmo y el bocio pueden estar presentes tanto en el hipotiroidismo como en el hipertiroidismo, y que el diagnóstico de hipotiroidismo suele hacerse midiendo la TSH, más que las hormonas tiroideas T3 o T4 probablemente tal. Tener presente que la ecografía es útil como apoyo, pero no hace por sí sola el diagnóstico de hipotiroidismo, que el tratamiento del hipotiroidismo es principalmente con levotiroxina, y nunca olvidar que el hipotiroidismo es una garantía GES. ¿Alguna duda? Tengo una pregunta. Dígame. Bueno, yo tengo hipotiroidismo, Muy común el hipotiroidismo. pero ¿cómo se puede diferenciar el hipotiroidismo del hiperparatiroidismo? En el hiperparatiroidismo, lo que pasa es que adelante de las glándulas de la glándula tiroidea hay unas pequeñas glándulas mucho más chiquititas que se llaman glándulas paratiroides. Y esas glándulas muy chiquititas se encargan de regular el funcionamiento del calcio principalmente. Y los síntomas del hiperparatiroidismo suelen ser problemas óseos, problemas en los huesos, calcificación y descalcificación, a diferencia de los síntomas del hipotiroidismo, que suelen ser cansancio, lentitud, dificultad para bajar de peso, constipación, intolerancia al frío. Pero pueden estar presentes ambas cosas, trastornos tiroideos y al mismo tiempo también trastornos paratiroideos. No sé si respondí. Sí, gracias. Ah, ok. ¿Alguna otra duda? ¿Quedó todo claro? ¿Alguien que tenga alguna duda sobre sí mismo? ¿Alguna persona que conozca? Hola, doctor, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya, bueno, yo quería decir, hipotiroidismo y tengo problemas con el colesterol. Entonces, aparte de la medicación, fue la atorvastatina, ¿cómo yo puedo ayudar a disminuir el colesterol? Porque de verdad que no quiero consumir esta pastilla porque tengo 22 años y no sé, ya con una pastilla me basta y quiero tratar de ayudar yo a mi cuerpo. No sé si se podrá Em, hacer o no. sí. Bueno, la tiroides regula todo. Y la tiroides también participa en la regulación del metabolismo de los colesteroles. Por lo tanto, es muy común que los pacientes con hipotiroidismo también tengan problemas en los colesteroles. Por eso es muy importante tener el hipotiroidismo adecuadamente controlado, porque si uno tiene hipotiroidismo y no lo tiene bien controlado, no va a servir mucho la medicación que uno pueda usar para los colesteroles, porque ahí lo que hay que hacer primero es regular el buen funcionamiento y dar una cantidad
adecuada de levotiroxina para que la tiroides funcione adecuadamente y regule de mejor manera el metabolismo de los colesteroles. Ahora, si es que uno tiene la tiroides adecuadamente controlada, uno está en los rangos de TSH adecuado, uno está tomando la correcta cantidad de hormona tiroidea y aún así tiene el colesterol alto, entonces las medidas para bajar ese colesterol van a depender de qué tan alto uno tenga el colesterol. Si uno tiene el colesterol muy alto, habitualmente un colesterol total sobre 240 o 250, uno dice, ya, la persona sí realmente va a requerir tomar medicamentos, estatina, en este caso atorvastatina, para bajar los colesteroles. Pero si uno tiene los colesteroles solo un poco altos, 220, 230 colesterol total, uno puede adoptar medidas dietéticas para disminuir el colesterol, que son las clásicas medidas dietéticas: consumir más fruta y verduras, disminuir el consumo de carne roja y embutidos, disminuir el consumo de lácteos enteros, preferir lácteos descremados o semidescremados. Y bueno, en las condiciones actuales ya se torna un poco más difícil, pero en la medida de lo posible, aumentar la frecuencia de la actividad física. No sé si respondí la pregunta. Sí, doctor. Y otra chiquitita, no Dígame. relacionada con la alimentación, quiero saber si el gluten afecta el funcionamiento de la tiroides, el gluten y los lácteos derivados de la leche. De los lácteos, no he leído nada al respecto, pero sí las personas con hipotiroidismo, como el hipotiroidismo suele ser producto de una tiroiditis crónica autoinmune, y esto ser un problema genético, es mucho más frecuente que los pacientes con hipotiroidismo también tengan otras patologías autoinmunes, como lupus, artritis o intolerancia al gluten. No creo que haya una relación entre el gluten y el hipotiroidismo, pero sí una persona con hipotiroidismo producto de una tiroiditis crónica autoinmune eh, podría presentar con más frecuencia que la población general intolerancia al gluten o ser celíaco. Pero no, pero probablemente no es que el gluten influye directamente en el funcionamiento de la tiroides, pero sí alguien con hipotiroidismo es más frecuente que sea también celíaco. Muchas gracias. Doctor, a mí me surgió otra pregunta respecto a la Dígame. pregunta de la niña. Ajá. ¿Qué pasa si uno tiene el colesterol y los tres tipos de colesterol cuando uno le hace exámenes, pero los Ujú. tiene bajos? Y a mí me ¿Bajo? pasó que hacer exámenes Ujú. y me pasó eso, que tenía el colesterol bajo y el colesterol, eh, el HDL también lo tenía bajo. Ya. Bueno, si uno tiene el colesterol total bajo, habitualmente no es un problema. Si uno tiene los triglicéridos bajos, tampoco. Si uno tiene el colesterol LDL, que es el colesterol malo, bajo, tampoco, de hecho es bueno. Pero si uno tiene el colesterol bueno, que es el HDL también bajo, también, bueno, eso es malo. Y ahí uno podría hacer mejoras en la alimentación: disminuir el consumo de carne roja, preferir carne blanca, evitar los embutidos, preferir los lácteos descremados o semidescremados en lugar de los lácteos enteros, comer más fruta y verdura, hacer más actividad física. ¿Alguna otra duda? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la presentación primero. Lo segundo es, mi pregunta va con respecto a su experiencia. ¿Usted ha tenido como situaciones en las que el diagnóstico haya sido errado o eso es como muy poco probable? ¿El diagnóstico? Claro, el diagnóstico. Sí, sí.
ocurre. Sobre todo con el hipertiroidismo, que es menos común y es más difícil de diagnosticar, ocurre que los pacientes eh, pueden requerir varias consultas o ir con varios especialistas antes de obtener una respuesta de qué es lo que está ocurriendo. Con el hipotiroidismo ya es más difícil porque el hipotiroidismo es mucho más común, es mucho más fácil de diagnosticar, es mucho más fácil de tratar y es difícil equivocarse al respecto, pero aún así cada cierto tiempo sí uno ve diagnóstico errado de pacientes que llegan con un diagnóstico de hipotiroidismo tomando levotiroxina y cuando uno revisa el historial del paciente se da cuenta que no era tal y que no requería tratamiento. Afortunadamente eso ocurre con poca frecuencia. Muchas gracias. ¿Alguien más? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera saber si la hipersudoración también existe en el hipotiroidismo o solamente con el hipertiroidismo. Es más común en el hipertiroidismo. Yo diría que casi todos los pacientes con hipertiroidismo tienen hipersudoración, pero sí, también se puede dar en pacientes con hipotiroidismo. En menos frecuencia, pero también. Muchas gracias, doctor. Y con toda la contingencia ahora, el encierro, los valores de colesterol, etcétera, de las hormonas tiroideas, ¿pueden variar por el estado, digamos, de estrés? No, no lo creo. Ya. El tratamiento del hipotiroidismo suele ser bastante simple, es tomar una sola pastilla en la mañana todos los días. Ah, no les mencioné que es importante que la pastilla sea en la mañana en ayuno. Entonces, un tratamiento que es más fácil de llevar que el de otras patologías. Eh, Sin embargo, en la situación actual de cuarentena, de aislamiento, de distanciamiento social, eh, es mucho más probable que los pacientes dejen pasar más tiempo del que debieran entre un control y otro. Que dejen pasar más de 6 meses, que dejen pasar 8 meses, 10 meses. Y eso, sin un control adecuado y sin uno cerciorarse de que la dosis es la correcta, sí puede acarrear un desequilibrio hormonal si uno no lleva un régimen de controles periódicamente. Muchas gracias, doctor. Doctor, Sí. hola, ¿qué tal? Bueno, yo en mi caso tuve Hashimoto, después tuve una TT y me hicieron RAI. Entonces, hace 2 años. Yo Ujú. quisiera saber cuáles serían los síntomas que uno tendría que estar como, aunque uno se esté cuidando y esté yendo a los controles, como que a uno lo tendrían que dar como la alerta de que tendría que ir al doctor o tendría que hacerse de nuevo un control. ¿Cuáles serían como los síntomas que uno siente? Porque claro, esta enfermedad como que a veces te dan calambres, algunas cosas, pero ¿cuáles serían como los síntomas que uno como que te dan la alerta para ir rápido a buscar como la ayuda médica? ¿Usted quedó con un hipotiroidismo después del tratamiento? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahora sí. ¿Sí? ¿Usted quedó con un hipotiroidismo después del tratamiento? O sea, sí me sacaron la tiroide completa. Ya. Y ¿Y tuve RAI. está tomando su levotiroxina? Sí, sí, todos los días. Ya. Bueno, lo más importante en esta, bueno, este es un clásico ejemplo de hipotiroidismo iatrogénico. El tratamiento fue dejar a la persona con hipotiroidismo, que es mucho más fácil de manejar que una tiroiditis importante o un hipertiroidismo.
Entonces, en estos casos, lo más importante es tener una frecuencia adecuada de controles. Ahora, si con el tiempo uno abruptamente dejara de poder ir a los controles o hubiera un desequilibrio hormonal, lo más probable es que empiecen a aparecer síntomas de hipotiroidismo. El cansancio, la lentitud, los pacientes se sienten lentos, reaccionan lentos, tienen los reflejos lentos, les cuesta pensar con rapidez, les cuesta sacar cálculos matemáticos, tienen dificultad para tomar decisiones. Es esta lentitud en el pensamiento uno de los síntomas más molestos. Bueno, y el alza de peso o la dificultad de bajar de peso también. Eso yo diría que son los síntomas más frecuentes. También la constipación o la intolerancia al frío. Paciente friolento. Muchas gracias, doctor. Ok. Hola, doctor. Aló, Aló, sí, se escucha bajito, pero se escucha. doctor, ¿cómo le va? La felicito por la presentación. Soy Muchas Juan gracias. Carlos, de acá del Centro de Salud. Me tocó vivir bien de cerca este tema porque a mi esposa le detectaron cáncer de tiroides. Ah, ya. Entró en cirugía ella ya Ujú. casi a fines del año pasado. Ya. Y ella después de la operación quedó bien, se ha sentido súper bien con Ajá. los medicamentos que le dio el cirujano Ujú. y quedó con pendiente de una radioyodoterapia, Ya. pero eso le iba justo ahora en marzo y como Ya. se presentó toda esta crisis, Ujú. igual se nos ha complicado y me han Claro. dicho, me han recomendado que mejor que espere hasta que pase un poco esto. Ya. Así que mi pregunta es por el tema ese de ¿es necesario igual hacerse ese tipo de yodoterapia? Si se la indicaron, probablemente sí, sea necesario. Ahora, no sé qué tipo de cáncer habrá sido. Hay dos tipos de cáncer de tiroides. Eh, el medular, El diagnóstico era cáncer papilar de tiroides. súper bien. El papilar es el cáncer de tiroides más común y afortunadamente es el menos maligno también. Avanza muy lento. Así que probablemente por eso le dijeron que podían esperar con calma y que no fuera algo urgente ni apurado. Porque si hubiera sido un cáncer medular de tiroides, ahí le habrían hecho todo rápido, fuese como fuese, Claro. porque avanza muy rápido el cáncer medular, pero afortunadamente también es muy poco común. El 10%, quizás menos, de todos los cánceres de tiroides son medulares. La inmensa mayoría son del otro tipo de cáncer que es mucho más, digo que menos malo, avanza más lento. Ah, ya, doctor. Ujú. Y lo otro que igual que ella le han dado mucho el calcio, el caldeto mayaforte. ¿Ya? El tema de que se le adormecen, cuando no tomaba este medicamento se le adormecían las manos. En los Lo que pies, pasa es que a ella, si la sometieron a una cirugía, incluso la van a someter a una radiación, es bastante probable cuando uno extirpa parte de la tiroide o toda la tiroide o irradia la tiroide, es bastante frecuente o es casi, ocurre casi siempre, que uno pasa a llevar y también extirpa o quema las paratiroides, que son estas pequeñas glándulas que estaban enfrente de la tiroides, que son las encargadas de regular el metabolismo del calcio. Entonces, por eso que varios pacientes que se les somete a una cirugía tiroidea, también quedan con suplementos de calcio para regular el metabolismo del calcio porque les sacaron las paratiroides también. claro. Ya, doctor. Ujú. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su pregunta. Bien, ¿alguien más quiera preguntar algo? Yo, buenas tardes, doctor. Gracias Buenas por la tardes. presentación. Ujú. Quería preguntar, yo también tengo hipotiroidismo y Mire, muy nunca me han común, yo sabía que hecho esto la iba a pasar. ecografía que usted Ajá. mencionó. Entonces, ¿es necesario hacer esa ecografía como parte de un control o es porque yo
el control es solo sacarme sangre y regular la pastilla, pero Claro. Es eso es cierto que recomendable. es cierto que la ecografía no tiene es un apoyo, ayuda a diagnosticar Mm. mejor, pero no es imprescindible. Yo personalmente hago controles ecográficos a mis pacientes una vez al año, porque los pacientes con Ah, hipotiroidismo, eh, al ser el hipotiroidismo causa habitualmente de una tiroiditis crónica autoinmune, tienen más riesgo de desarrollar nódulos. Así que es conveniente hacerse una ecografía, quizás no todos los años, pero al menos año por medio. O ya. antes, si es que uno nota alguna, alguna masa o alguna tumefacción o algún aumento de volumen en el cuello. Ahí también uno la puede adelantar según los síntomas del paciente. En ese caso uno también puede solicitarla al médico, supongo. Sí, sí, uno ¿Sí? podría. Ya. Y se supone que cuando uno ya empieza el tratamiento, los síntomas, así como por ejemplo caída del pelo, la debilidad de las uñas en este caso, debería mejorarse, ¿o no? Deberían disminuir lentamente. Todo es bastante lento. No es que uno tome la hormona y después de 2 o 3 días, de una semana, ya uno esté bien. De Ya. hecho, uno para controlar el, los niveles de TSH, cuando uno inició o cambió la dosis de levotiroxina, es de al menos 6 u 8 semanas, o sea, 2 meses, entre que uno empieza a dar el medicamento, uno espera 2 meses recién para volver a revisar los exámenes de sangre. Es bastante lento, hay que tener paciencia. Ya. Y la alimentación, como mencionaba, también puede mejorar el tema del hipotiroidismo y los alimentos con alto contenido en yodo. Lo que pasa es que actualmente no hay una deficiencia en la alimentación de yodo. Tenemos acceso a los alimentos ricos en yodo y la sal está yodada, por lo que es difícil tener una alimentación pobre en yodo. Así que influye poco en las condiciones actuales. Por eso que en las condiciones actuales la principal causa de hipotiroidismo no es la deficiencia de yodo en la dieta como lo era varias décadas atrás. Actualmente la principal causa es algo genético, que es la tiroiditis Sí. crónica autoinmune, y eso no se va a ver influido por la alimentación. Ya. Sí, mi abuelita mencionaba eso. Como sopo que yo tenía, me decía, no, tenés que comer cosas del mar y cosas así. Claro, antiguamente, quizás en la Sí. época de ella, claro, la principal causa del hipotiroidismo era la desnutrición, era la alimentación pobre en yodo, entonces esa era la solución antes, pero actualmente eso ya no corre. Ya. Muchas gracias, doctor. Ujú. Hola, no sé si se me escucha. Se escucha bajo, pero se escucha. Hola, doctor. Me gustó mucho su presentación y quería hacerle una pregunta. Eh, ¿El alza de peso, qué tan determinante es para realizar un examen de la tiroides? Porque yo tengo una conocida que ella era bastante delgada, la verdad es que ya llegaba como a un poco a ser bajo peso y aún así le diagnosticaron hipotiroidismo. Entonces quería saber si el peso es determinante para realizar el examen o no. No, no es determinante. Si bien es cierto, los pacientes con hipotiroidismo tienden a subir de peso o tener una dificultad para bajar de peso, uno podría ser hipotiroideo y tener un peso normal o incluso bajo, porque lamentablemente los síntomas del hipotiroidismo son bastante vagos. No es que se encuentren todos tan fuertes como en el hipertiroidismo. Así que uno puede tener un síntoma, 2 síntomas, muy pocas veces todos los síntomas, o incluso uno no puede tener ningún síntoma. Ya, ¿y cuál sería una determinante para realizar el examen entonces? Eh, yo diría que una determinante importante son los antecedentes familiares.
como como el hipotiroidismo, la principal causa es la tiroiditis crónica autoinmune, y esto es genético. Es importante que las personas que tengan antecedentes familiares de hipotiroidismo en sus controles habituales, y especialmente sobre los 40 años, como se hace en su examen de la glicemia, se toman el colesterol, se toman la presión arterial, que también ahí vaya una TSH. Y también en cambios abruptos de peso. Si uno comienza a subir mucho de peso sin una causa aparente, también sería conveniente evaluar la tiroides. Si uno tiene problemas al colesterol también, pero no hay ninguna causa aparente que lo esté originando, uno dice, pero ¿cómo si yo me alimento bien, hago deporte, tengo un peso adecuado, pero aún así tengo colesterol alto? Uno comienza a pensar que quizá hay algún problema tiroideo que esté produciendo esa alteración de los colesteroles, por ejemplo. Ya, gracias. Uh-huh. ¿Alguien más? Doctor, le quiero plantear mi caso. Ajá, Yo tengo 24. Me ajá, diagnosticaron el hipotiroidismo cuando yo tenía 15. joven. Yo era una niña bastante rellenita y Uh-huh, tenía como este síntoma, o sea, no sé si síntoma, pero característica física de que aparte tenía bocio, tenía la uh-huh. cara bien redonda, Ya, como de luna. ya. Cuando fui al médico, eh, aparte del hipotiroidismo, me diagnosticaron la resistencia a la insulina. Sí, suelen ir de la mano muy frecuentemente. Y claramente empecé el tratamiento y yo bajé drásticamente de peso. Ya. Estuve controlada, mi hormona súper bien, pero me lo controlé particular. Ujú, Mi caso ahora es distinto. Yo o sea, ni siquiera me controlo. Pasé la enfermedad por el consultorio. ya. A mí son 100 gramos o sea, 100 miligramos de la levotiroxina. Ajá. No sé el gramaje que yo tengo que tomar, eh, porque también estoy tomando la metformina de 850 y, y físicamente no, o sea, mi salud no está como perfectamente bien. Tengo bocio, se me cae el pelo, estoy desconcentrada y nunca he cambiado, o sea, desde que empecé a estar en el consultorio, nunca he cambiado mi gramaje de pastilla ni tampoco me he controlado, porque tampoco me mandan a hacer los exámenes, no tengo control con nutricionista porque estoy con sobrepeso, ya casi al borde de la obesidad, y no me ha visto nadie en el consultorio. Mala No sé cosa si la porque universidad, uno, claro, porque salud ahí uno me... empieza a pensar que quizá la dosis que está tomando usted no es la adecuada, porque si le están dando medicación, pero tiene síntomas y no la controlan con exámenes, sin exámenes de sangre, uno no tiene cómo cerciorarse que la dosis que le está dando al paciente es la adecuada. Quizás requiere más hormonas, quizás requiere menos, pero eso no lo podemos saber si es que no hay exámenes de sangre de por medio. Entonces, quizás sea una buena idea replantearse el control en el consultorio, porque al parecer no está funcionando del todo. Pero la universidad o usted como doctor mm, me podría, no sé, dar una orden y después como controlarme mejor. Sí, debiera ser cada al menos 6 meses el control con exámenes de sangre, al menos. Y si uno hace cualquier cambio en la terapia, incluso más frecuente, porque si uno le toma el examen al paciente, ve que la TSH salió alterada, entonces uno hace los ajustes necesarios y después de 2 meses vuelve a solicitar exámenes para ver si esos ajustes fueron efectivos o no. Y Entonces sí, generalmente a debiera mí haber me un pasa, control más frecuente. tengo la T4 como niveles normales, esto sin dejar de tomar la levotiroxina, y a veces fluctúan los valores de la TSH. Eso Generalmente, justamente es muy importante porque,
como le mencionaba yo en la presentación, a pesar de que la T4 es la hormona de la tiroide, esta se afecta muy tardíamente. Entonces uno hace el control principalmente con la TSH. Es la TSH la que suele mandar si uno necesita más o menos hormona. Eso. ¿Alguna otra duda? Yo, doctor, hablando con ella me surgió una duda. Cuando uno se va a tomar el examen, ¿uno se tiene que tomar la levotiroxina antes y después tomarse el examen? ¿O No, lo mejor es que la cómo? levotiroxina uno se la tome después de tomarse el examen. Lo ideal es que el examen sea en la mañana en ayuno. Ah, ya. Entonces uno se toma el examen de sangre e inmediatamente después se puede tomar la dosis que le toque ese día de levotiroxina. Pero es mejor que el examen sea en ayuno. Ah, ya. Y sin ningún medicamento. Claro, sería lo ideal. ¿Y por qué mencionaba que se diagnostican generalmente junto con la resistencia a la insulina? No es que se diagnostiquen generalmente juntos, pero si alguien tiene hipotiroidismo, también es más probable que tenga insulinoresistencia o alguna otra enfermedad autoinmune como Cushing o artritis o enfermedad celíaca. Ah, y eso, pero no es como directamente relacionado con el funcionamiento de la tiroides, sino que es por la También, enfermedad autoinmune. ¿O sí? también puede ser. Puede ser que estén las dos cosas. Puede ser que haya un hipotiroidismo y además una insulina resistencia ocurriendo al mismo tiempo y de manera separada, o puede ser que el propio hipotiroidismo sea el que esté provocando la insulinoresistencia. Ah, y en ese caso es el mismo tratamiento de la resistencia a la insulina por sí sola. Depende, Como porque tomar. si uno cree que es el hipotiroidismo el que está causando la insulinoresistencia, ahí conviene tratar el hipotiroidismo adecuadamente. Y una vez que uno ya lo tiene tratado adecuadamente por un tiempo, chequear si es que sigue habiendo insulinoresistencia o no. Ah, ya. Hola. Sí, Yo tengo una duda. Me preguntaba si ya una vez que parte el tratamiento con las pastillas y qué sé yo, y pasan los meses o los años, después debería seguir teniendo síntomas o esos síntomas ya deberían desaparecer por completo. los síntomas deberían desaparecer siempre cuando uno esté adecuadamente controlado. Porque si después uno abandona el tratamiento, no solamente en el sentido de dejar de tomar pastillas, uno puede seguir tomando las pastillas, pero abandonar el tratamiento en el sentido de no seguir controlándose. Y si uno no mantiene la periodicidad de los controles, podría ocasionarse un desequilibrio hormonal y volver los síntomas. Ya, perfecto. Gracias. Ujú. Bien, ¿alguien más? Parece que eso es todo. ¿Nadie más tiene dudas? Parece que quedó todo súper claro, doctor. Muchas gracias por su presentación. Súper bien. Entonces, Doctor, dígame. entonces, perdón, una vez que termine la sesión, le pido si por favor me puede reenviar el video de su presentación. Ya, reenviar el ¿Ya? video. Voy a tratar de averiguar cómo se hace. Ok. Por último, ahí conversamos por WhatsApp, pero la idea es que esta presentación ojalá pueda quedar en las redes de la unidad, cosa que si a alguien le queda alguna duda o quiere revisar nuevamente el tema, lo pueda ver. Bien, pues. Ok. ¿Ya? Muchas gracias. Ok. Chao. Gracias. Ya, bien. Adiós. Nos vemos. Muchas Gracias, gracias. doctor. Muy Chao, buena adiós. su Gracias presentación. por Gracias. asistir. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy buena la información. Que esté muy Chao, adiós. bien. Gracias.